Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre la inflación. Hoy vamos a entrar en este fascinante mundo de la economía y explorar cómo la inflación afecta nuestras vidas. Yo soy Gabriel García, soy el anfitrión de los webinars de UNICER Wellbeing Program y hoy nos va a acompañar, como siempre, nuestro especialista en el área económica, nuestro amigo Rafael Álvarez, nuestro amigo Rafa, donde nos hablará un poco más de la inflación como concepto económico que sabemos que afecta a todos, afecta al consumidor, afecta a las empresas, incluso afecta la formulación de las políticas quienes están a cargo de esta toma de decisiones. Y creo que es un tema muy interesante, sobre todo en el día de hoy, que incluso hay un tema de inflación a nivel global interesante. Y qué mejor que Rafa para que nos ayude un poco con este tema. Adelante, Rafa, bienvenido. Gracias, Gabriel. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte y en saludar a la gente que nos escucha y que ve esto luego que queda grabado. Pues sí, efectivamente, pues uno de los temas más álgidos, si se quiere, o más complejos en lo que tiene que ver con la gestión del dinero es la inflación. Y es algo que tiene como diferentes aristas. Básicamente, ¿qué es la inflación? O sea, cuando uno habla de inflación, ¿a qué se refiere? Básicamente la inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en un tiempo determinado. Y no de un sector u otro sector, sino que en general son aumentos que abarcan todos los sectores de la economía. Entonces, claro, eso tiene una afectación en la manera en cómo podemos administrar el dinero. Y además, no solamente la afectación, sino, o sea, tiene como diferentes cosas. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, cuando tú escuchas la palabra inflación o cuando tú vives la inflación en tu día a día, ¿qué es lo que sientes tú o qué es lo que piensas? ¿Cómo te afecta en términos generales la inflación? Mira, a mí la inflación me genera ansiedad porque me hace pensar a futuro. ¿Cómo hago yo para que no me afecte? O sea, ¿cómo yo puedo, cómo afecta mi capacidad de compra? Es decir, si yo voy al supermercado y yo acostumbraba a comprar el kilo de carne en tanto y ahora cuesta tanto y yo sigo ganando lo mismo, ¿cómo hago? O sea, me genera ansiedad, me genera ese nerviosismo de, de ver cómo puedo yo paliar esta situación, cómo puedo enfrentarla, cómo puedo subsanarla. Y de hecho ahí estaría una pregunta y se la hace mucha gente probablemente. ¿Y por qué se produce la inflación? Claro, fíjate, la inflación puede ser por diferentes causas, ¿no? Hay una que es principal, es que cuando los gobiernos emiten dinero, imprimen dinero, lo que se llama dinero inorgánico, porque no está respaldado en una generación de valor, ese es uno de las causas principales que generan inflación en las economías. Esas son políticas que tienen los gobiernos. Por ejemplo, en Estados Unidos durante la pandemia se generaron una serie empezaron a imprimir dinero para ayudar a las personas. Bueno, naturalmente es una herramienta que utilizan los gobiernos, pero definitivamente tiene sus consecuencias y las consecuencias son que todas las cosas aumentan. Otra de las causas que pueden ser el origen de la inflación es cuando hay más demanda que oferta de servicios. Esa es otra de las cosas. Eso puede ocurrir y con unos niveles, digamos, de pocos dígitos, puede ser hasta beneficioso para la economía, porque ese origen viene como producto de la generación de valor.
Otro puede ser cuando hay interrupciones en las cadenas de suministro, que también lo vimos durante la pandemia. Esas interrupciones en las cadenas de suministro generan escasez, y entonces cuando hay escasez empiezan a aumentar los precios de las cosas porque, bueno, porque faltan. Entonces, bueno, hay diferentes factores que pueden influir. Ahí la reflexión es como ninguno de esos factores como que depende de nosotros, es entender primero cómo nos afectan y sobre todo cuáles son las cosas que puedo hacer para enfrentar esa situación, pero desde lo que está bajo mi control, ¿no? En términos generales, la inflación pues disminuye el poder de comprar tu dinero, la gente pues, como tú dijiste, con la misma cantidad de dinero ahora compró menos. Otra de las cosas es que genera mucha incertidumbre. Entonces, siempre la incertidumbre en cualquier área de la vida, si no es manejada apropiadamente, pues eso genera mucho estrés, genera angustia, genera frustración, temor. Hay gente cuando nosotros hacemos las charlas y damos los talleres, casi que la gente suda frío cuando hablamos de este tema, porque al final del día lo que termina es en un riesgo de empeorar tu estilo de vida. Y entonces eso pues afecta incluso desde el punto de vista de salud, tiene no solamente desde el punto de vista económico, sino que es transversal, afecta todo el resto de las cosas de tu vida. Entonces, sin duda la inflación es uno de los aspectos que como individuos debemos conocer y debemos saber cómo enfrentar. Entonces, ¿cómo vamos a ver ahora cuáles son las cosas que podemos hacer para combatirla, para protegernos de este fenómeno sobre el cual no tenemos ningún tipo de influencia, pero que sí podemos ejecutar acciones desde nuestro rango para enfrentarla, para combatirla, para protegernos? Y no solamente, yo diría que estas recomendaciones, Gabriel, no son solo en momentos donde hay inflación. Estas recomendaciones pueden aplicarse en cualquier escenario, y mientras que se transformen en un estilo de vida, nos van a poder ayudar a navegar situaciones complicadas, complejas y entornos inflacionarios desde un punto de vista más controlado, de más estabilidad, de más tranquilidad y de más preparación. Entonces es casi un tema estratégico. Ajá. Sí. Sí, es un asunto estratégico. De hecho, función de la definición o haber ubicado la causa de la inflación, yo me atrevería a sentenciar que la inflación es inevitable. Y un gran amigo en algún momento me dijo que siempre las economías son inflacionarias. Entonces, la gente tiene que tener eso siempre en el mapa, ¿no? En su consciente de que eso va a suceder, que la inflación siempre va a afectarte. Y él me decía, oye, preocúpate por producir más, no te preocupes porque los precios aumenten. No te preocupes, sino ocúpate en producir más. No te preocupes porque los precios van a aumentar, porque siempre van a aumentar. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, fíjate que así como la inflación, están las crisis, están los cambios políticos, están fenómenos naturales. O sea, hay una serie de cosas que siempre van a estar ahí. Y como dice tu amigo, bueno, ocúpate en cómo yo puedo atender, cómo me puedo proteger de esta situación. De hecho, hay varias recomendaciones. Una de ellas tú la mencionaste, yo lo voy a hablar de ella más adelante, pero hay una que es, como te digo, tiene que hacerse siempre, pero cuando hay situaciones de inflación, más aún hay que ponerle atención, que es revisar hacia dónde se está yendo tu dinero. Entonces, hacer como esa revisión te va a permitir entender si tú puedes, y seguramente va a ser así, puedes optimizar ese dinero que tienes, puedes también eliminar costos o gastos superfluos que no sean necesarios. Y otra habilidad es aprender a decir que no.
Es decir, a veces nos invitan a compromisos o simplemente socialmente hay presiones que nos llevan a tomar decisiones que ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo van a ser favorables desde el punto de vista económico para la economía familiar. Entonces, tener claro eso y saber decir que no de manera educada, cortés. Yo siempre le digo a la gente, bueno, métete en Google y colócale allí cómo decir que no educadamente para que Sin tú ofender. lidiar con estas presiones y que además tengas orden, porque si tú tienes un desorden, es muy difícil que puedas ejecutar algún tipo de ajuste. Entonces, lo primero, lo más rápido, lo más realista, sobre todo por la rapidez, es revisar y ajustar los gastos. Sin embargo, ajustar los gastos es una recomendación importante pero limitada, en el sentido de que tú puedes reducir tus gastos, pero no los puedes llevar a cero. Eventualmente tú siempre vas a tener gastos y vas a tener necesidades de esparcimiento, vas a tener necesidades de diferente naturaleza y tú no puedes vivir de manera prolongada. Es insostenible que de manera prolongada tú estés con el cinturón muy apretado, porque eso no va a dar resultado. Entonces, si bien es una de las cosas que es una de las habilidades importantes a desarrollar, no tiene sus limitaciones e incluso podrías caer en lo que nosotros llamamos una mentalidad de escasez. Y entonces como que todos tus problemas se centran en el dinero, cuando no necesariamente es así. Entonces, bueno, es una recomendación, es importante saberlo y también saber cuáles son sus limitaciones. Otra de las cosas que no es necesariamente una recomendación financiera es la administración de tus emociones. Que tú puedas ser más consciente de qué es lo que sientes y que tengas cuidado con esos diálogos internos que te estás diciendo. Porque de pronto te puedes quedar estacionado en una queja, te puedes quedar rumiando con una situación y estar desperdiciando energía que podrías utilizar para resolver esto que estás viviendo. Entonces, entender eso es importante porque eso lo que te va a permitir es navegar igual una situación difícil, pero desde un estado más ecuánime, desde un estado más calmado, más consciente, y, y eso te va a permitir tomar decisiones más en frío. Entonces, nadie toma buenas decisiones de ningún tipo y menos desde el punto de vista económico y financiero cuando estás estresado, cuando tienes temor o cuando estás muy emocionado. Entonces, esas son cosas que hay que considerar y, y que además tienen beneficios en otras áreas de nuestras vidas, no solamente en el tema de las finanzas. Entonces las emociones y esos diálogos internos hay que ponerles cuidado para que no empeoren una situación que ya puede ser crítica. Ah, Otra recomendación, ajá, sí, te escucho. perdón que te interrumpa. Sí, ahora bien, si alguna persona que nos está escuchando dice, bueno, a ver, si mi salario, mi ingreso es mucho menor o es menor a lo que son mis gastos o están justos, ¿cómo hago, cómo hago para pensar en positivo? ¿Cómo hago para ajustar mi presupuesto? ¿Cómo hago para decir que no a las invitaciones? Ya les digo que no. Entonces, ¿cómo yo me puedo proteger ante la inflación? ¿Cómo puedo pensar en positivo? ¿En qué momento me da a mí la cabeza con una situación cuando mis ingresos eh, casi que cubre mis gastos básicos y si no es por algún complemento, si no es porque por la pareja o por el endeudamiento con la tarjeta de crédito para darse, digamos, esos gustos, entre comillas, ¿cómo hace esa persona? ¿Qué consejo le das a esa persona? O a Bueno, esas fíjate, personas, a esa realidad. Uh -huh. entiendo completamente esa inquietud.
Además, mucha gente puede tener esa preocupación legítima. Es decir, hay alguien que puede estar ahorita, o muchas personas que pueden estar ahorita enfrentando esa situación, y es algo que pues realmente puede ser bien estresante. A esa persona, bueno, y precisamente un poco las recomendaciones que van con respecto a eso, es comenzar a buscar, bueno, primero como ya habíamos hablado, ver qué oportunidades de ajustar el presupuesto si son las que existen. También hay que entender que, bueno, el tema emocional hay que gestionarlo y ya también vamos a hablar ahorita de cómo hacerlo. Otra de las cosas que pueden hacer con cierta inmediatez es las compras estratégicas, es la comparación de precios, es juntarse con familiares, vecinos o amigos para comprar en cantidades y así poder tener mejores precios por compras por volumen. Hacer listas de compras, evitar ir al mercado con hambre, hacer el mercado en línea. Cuando tú combinas una lista de compras basada en un menú con realizar la tarea del mercado desde un portal o en línea, como les digo, tú mitigas varias cosas porque vas a ser mucho más eficiente y vas a gastar menos porque en los automercados, y eso está diseñado y eso es así, están hechos para que tú compres cosas. Y la probabilidad, no quiere decir que no corras el riesgo, pero la probabilidad de compras impulsivas disminuye puede disminuir con las compras en línea, puede disminuir si tú haces una lista de compras en base a un menú semanal, puede disminuir si tú evitas ir al mercado con hambre y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Sí. hay que ser más estratégicos y de esa manera, pues, optimizar esos recursos. De nuevo, con relación a la inquietud que me hablabas, de alguien que podría estar en el momento diciendo, pero es que no me alcanza y no me alcanza de verdad, y entra como en eso. Otra visión es tener claro que estos pueden ser procesos que son temporales. O sea, la inflación, las crisis, todo, no van a ser eternas. Son ciclos que tiene la economía. Entonces, eso puede ayudar a bajar un poco esos niveles de ansiedad y a pensar más en una solución, en dedicar más tiempo a empezar en una solución. Y sin duda, hay que diversificar los ingresos. Diversificar los ingresos es algo que con inflación, sin inflación, con crisis, sin crisis, sin importar el escenario, es algo que cualquier persona debería hacer. Ahora, tú me puedes decir, Gabriel, bueno, pero ¿cómo diversifico yo mis ingresos cuando yo tengo un trabajo que de pronto no me permite tener tiempo para mis cosas? O mi trabajo no solo me ocupa mucho tiempo, sino además lo que yo gano no me alcanza. Bueno, y hay que hacer varias cosas. De pronto tocará buscar otro tipo de trabajo. Tocará pensar de manera creativa qué puedo hacer o hacer una evaluación de las cosas que yo tengo y ver de qué manera esas cosas me pueden producir algo de dinero. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen una habitación disponible en su casa y de pronto la rentan para estudiantes o la rentan para una persona en particular o tienes un puesto para aparcar el coche, el vehículo, entonces, pero tú no lo estás usando, eso puede ser otra. Entonces, también la inversión, hay tipos de inversión que generan dividendos y que generan rentas que puedes recibir de manera trimestral o mensual. Entonces es buscar cómo funciona ese tipo de inversiones y al final el meollo del asunto es que esa diversificación de ingresos no atente con tu trabajo principal, es decir, que tú por andar haciendo otras cosas no pierdas tu fuente de empleo principal, eso por un lado. Y al margen de eso,
que sean pasivas, es decir, que no necesiten una cantidad importante de tu tiempo para funcionar o para que ese dinero fluya hacia tu cuenta bancaria. Entonces, hay modelos, hay diferentes tipos de negocios, hay gente que renta equipos o maquinaria para la construcción, otros rentan, como te digo, una habitación, otros, bueno, invierten en un bono y ese bono le paga, o invierten en una empresa que paga dividendos con cierta frecuencia. Es una forma de ir generando ingresos pasivos y que poco a poco pueden darte estabilidad de manera de que ante situaciones de inflación, de crisis, tú puedas superar no solamente en la situación crítica, sino que tu dinero mantenga su valor e incluso aumente su valor con relación a los costos de los productos. Sí. Entonces, es Oye, algo que se hace con planificación, que se hace con tiempo, no es algo que se hace de un día para otro. Es muy importante tener claro eso también. Sin embargo, vale totalmente la pena, porque, o sea, si tú tienes un plan estructurado, eso te va a permitir luego tener más libertad de tomar decisiones como me cambio de trabajo más porque me gusta lo que hago que por lo que me pagan o porque necesito tener este ingreso, o si de pronto en el futuro quieres bajar un poco el ritmo, eso no va a afectar tus ingresos porque ya tú viniste estructurando esto. sí. Muy importante lo que hablas de la planificación. Al final, dentro incluso voy un poquito más atrás, que tú hablabas del manejo de las emociones. Si tú ves las cosas con un poco de frialdad, ¿no? De tener claro de que son ciclos y te logras planificar y tienes un ingreso que no es el esperado o que no te alcanza para cubrir tus gastos, ahí es donde entraría el tema de planificación y poder decir que no. Por ejemplo, no tengo, si tienes actividades o trabajos que no cumplen con tus objetivos y que le dedicas demasiado tiempo para el poco ingreso que recibes, ahí es donde debes decir, ok, déjame planificar, a ver, ¿qué puedo hacer para yo administrar mi tiempo y que sea mucho más productivo? Muchas veces uno le dedica mucho tiempo a algún proyecto o incluso a un trabajo y resulta que si ese tiempo lo dedicas a un emprendimiento, vas a producir igual o más, pero con menos tiempo invertido en ese trabajo o en ese negocio. ¿Qué opinas tú de esa forma que pudiera tener muchas personas que nos están viendo en este Sí, webinar? fíjate. Con el tema de los emprendedores, a veces, o sea, hay que tener muy clara las razones por las que una persona emprende. Es decir, que hacer esa reflexión. Bueno, ¿por qué yo estoy emprendiendo? Porque es una moda, porque realmente puedo hacer una diferencia en el mundo, porque quiero generar ingresos, porque no aguanto a mi jefe, porque no aguanto mi trabajo. Hay muchas razones. Entonces, como que tener claro cuáles son esas razones para no caer como en espejismo. Una de las situaciones es que la gente, como bien dices tú, bueno, de pronto va a emprender porque, bueno, va a ser dueño de su tiempo y tiene una expectativa que podría trabajar menos de lo que está trabajando en su actividad actual, en su trabajo como asalariado, como con esa relación tradicional de dependencia. Y la verdad es que muchas veces los emprendedores trabajan 2 o 3 veces lo que trabajaban antes de dedicarse al emprendimiento y terminan lo que se llaman quemados, se terminan quemándose, porque al final no, de pronto pueden ganar más, pero al costo de la salud o a veces ni siquiera ganando más. Entonces tienen que volver a un mercado laboral que de pronto es crítico. Entonces, es ir a hacerlo gradualmente. Si tú vas a probar qué tan profundo es un río, bueno, prueba con un pie primero y no con los dos a la vez. Es una recomendación que yo les daría no solamente a los emprendedores, sino a cualquier inversión en la que tú quieras incursionar, entenderla bien e ir gradualmente. No es que, bueno, voy a poner todo ahí porque me encantó. Pienso que eso puede ser
peligroso. A mí, en lo personal, he tenido malas experiencias y he aprendido de esas experiencias y eso me ha permitido como probar nuevos negocios, probar nuevas inversiones y comenzando gradualmente, eh, familiarizarme, entender cómo funcionan y ver sus resultados sin arriesgar demasiado capital o tiempo. Siempre va a demandar pues que uno tenga que ser flexible, pero vale la pena en el mediano y largo plazo por los resultados, porque tú vas a tener más estabilidad, más libertad para hacer al final las cosas que tú quieres y que te gustan. Así es. Muchísimas gracias, clarísimo. Sí. Y por último, y no menos importante, que también va en la línea un poco con lo que hemos hablado antes, es invertir en ti. Mm. ¿Qué significa invertir en ti? A ver, eso es tan amplio como, digamos, cada persona y sus necesidades y sus motivaciones. Eso puede ser desde invertir desde el punto de vista de desarrollo profesional o invertir en cualquier actividad que te permita lo que llaman fluir. Es decir, en esas actividades que te llenan, en esa actividad que tú haces y cuando terminas de hacerla, terminas con más energía de la que, con la que comenzaste. Entonces, darte la oportunidad de esos espacios que muchas veces son gratuitos, o sea, muchas veces puede ser hacer una caminata con cierta frecuencia, o hacer yoga, o aprender a tocar un instrumento musical que siempre quisiste hacer, o aprender un idioma nuevo, un curso de cocina, lo que sea que a ti te ayude a liberar un poco el estrés. Eso te va a ayudar a bajar esos niveles de ansiedad, te va a ayudar a que cultives hábitos saludables, a tener una mejor salud y sobre todo a que puedas tomar decisiones desde una posición más calmada y así pues disminuir lo que podrían ser los errores que uno comete cuando, bueno, cuando tomas decisiones impulsivas y especialmente con el dinero que son graves pues. Uh-huh. Así es, sí. Sí, es muy importante tomar las cosas con calma para tomar buenas decisiones. Para, como decía antes, pensar en frío. Cuando si no piensa con las vísceras y casi nunca sale bien. Sí, es que ni cuando uno está muy caliente, muy bravo, como dicen, ni cuando está tampoco triste, o lo que siempre como que los extremos, pues, Sí, no ayudan. Además, si al hacer este tipo de actividades también tienes la oportunidad de relacionarte con otras personas, bueno, podrías hacer como grupos nuevos, conocer gente nueva, y de esa manera incluso, pues, desarrollar otro tipo de negocio. Entonces, pero que la esencia sea que tú fluyas con eso, no que sea que lo estoy haciendo para ganar dinero o para vender un producto y quiero conocer gente y por eso me meto aquí. Pienso que eso no es la razón correcta. La razón correcta es que tú puedas liberar ese estrés, que tú puedas hacer algo que te guste, que puedas aprender y que te ayude un poco a desconectarte del estrés externo y conectarte con tu propio yo, con tu conciencia y que tú te sientas, digamos, bien y que como regreses a tu centro. así es, así es. Entonces, bueno, hemos hecho Bueno, un recorrido por varias recomendaciones. Yo, al final, pues, quisiera hacer como un poco un compendio. No sé si tiene alguna duda que te pueda surgir a ti o a la gente que ha escuchado esto, adicional de lo que oye, hemos hablado. yo creo que las dudas surgieron, que yo creo que pudieran tener la mayoría de de nuestra audiencia, cómo se origina la inflación. Sin duda alguna hay muchos factores, factores que son constantes, siempre van a estar presentes a lo largo de nuestras vidas. Por eso hay que tener previsión, hay que tener planificación, cosa que hiciste bastante énfasis. Yo creo que una pregunta que podría quedar pendiente o
o que pudieras mucha gente que no ha diversificado nunca es en qué diversifico, cómo empiezo a diversificar. O sea, como yo soy una persona que trabaja en un corporativo, trabajo con un horario de todas las, por ejemplo, aquí en México eran dentro de las 9, salgo a las 6 de la tarde, en que el fin de semana tengo el fútbol con mis hijos, comparto el domingo con mi familia, igual necesito producir más porque la inflación me está comiendo, ¿cómo diversifico? ¿Cómo paro para que, si no me está comiendo hoy, para que no me coma mañana? Entonces, creo que Muy es una bien. pregunta para estar. Sí, al principio, o sea, hay varias formas de diversificar. Si tú tienes, en general hay dos tipos de recursos con los que tú dispones para la diversificación. Uno es el dinero y otro es el tiempo. Si tienes dinero o tienes ahorros, tú puedes invertir esos ahorros en instrumentos que generen rentas. Por ejemplo, en el mercado bursátil norteamericano hay instrumentos de naturaleza hipotecaria, entonces esos instrumentos te pagan una renta mensual sin que tú tengas que comprar una casa de 300,000 o 400,000 dólares. Entonces tú tienes una participación y con esa parte podrías tener acceso a algo como eso con relativamente poco dinero. Y así hay otros instrumentos que te pueden ayudar a mitigar y a generar diversificación y a proteger el valor de tu dinero en el tiempo, porque no solamente que te den una renta, sino que ese dinero pues también crezca. Entonces, esa es, por ejemplo, una forma de hacerlo si tu recurso es el dinero. Si no tienes dinero, bueno, tienes que ver cómo con el recurso tiempo que tienes, te reinventas para, bueno, compartir y de manera creativa, entender qué habilidades tienes tú, qué cosas sabes, qué cosas puedes aprender, y eso va a pasar por, bueno, sí, sacrificios, sí va a pasar con que de pronto tengas que emplear tus fines de semana o las noches para trabajar en un negocio paralelo, simultáneo con el que tienes. Y bueno, en la medida que tú aceptes que eso es una realidad, pues también más pronto vas a poder avanzar con eso, porque si tú tienes un trabajo que de pronto hasta te ocupa los fines de semana, lo que te toca es, como te digo, buscar un trabajo diferente Claro. eh, que, en el que tengas más rango. Otra cosa es que si los miembros de la familia, ver si todos están activos o no, desde el punto de vista laboral o de generación de ingresos. Entonces, sin duda, es algo que es un camino que la persona va a tener que atravesar, que va a ser incómodo, especialmente al principio, pero que con el tiempo va a ir dando sus resultados y va a transformarse en como un estilo de vida. Entonces es una mezcla de ajustar tu presupuesto, de ser más óptimo, de cortar gastos superfluos con buscar nuevas fuentes de ingresos, tanto pasivas como activas. Hacer ese diagnóstico de las cosas que tienes hoy y ver de qué manera qué cosas están ociosas de tu dinero, de tus activos, de las propiedades que tienes, qué cosas están allí, esa casa en la playa que de pronto no vas nunca o la tienes ahí. Entonces, ¿cómo puedo yo ponerla a producir? O cómo puedo simplemente hacer un cambio, o sea, venderla y emplear ese dinero de otra manera. Entonces, que sea más productiva. Sí. Y eso pasa por una realidad muy individual. Sin embargo, como que ese sería una propuesta de, bueno, ve dónde estás parado ahorita y comienza a trabajar hacia adelante desde lo que tienes, no solamente tus activos, sino tus habilidades. Ajá. Así es, así es. Bueno, Sí, sí, sí. muchas gracias, Rafa. Bueno, yo No, espero gracias a que, ti. sí, espero que hayan encontrado esta experiencia que vimos con Rafa hoy valiosa y que, bueno, que puedan aplicar lo que aprendimos hoy en su vida, en decisiones financieras. Y como dice Rafa, pues utilizar todos los mecanismos posibles para eh, ver esto como un proceso circunstancial y tener esa visión positiva para buscar la solución a, a cómo afecta la inflación en nuestras vidas. Muchísimas gracias por Es así. acompañarnos.
Gracias, Gabriel. Yo tengo un par de láminas que, bueno, esta que viene, que es básicamente un resumen de Ok, varias de las cosas perdón. que hablamos. Este, que bueno, como dije, comprar estratégicamente, priorizar, comparar precios, comprar en volumen con amigos y familiares, evitar productos de temporada, diversificar las fuentes de ingresos, cuidar tu ingreso principal, invertir en ti, gerenciar tus emociones y aprender a decir que no. Todo esto, bueno, al principio puede ser complejo, puede ser como un poco abrumador, pero poquito a poco lo puedes transformar en hábitos que te lleven a un nuevo estilo de vida. Y como dice una de las personas desde el punto de vista de inversión, más importantes en el mundo, no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Warren Buffett, que en el año 2019 fue el tercer hombre más rico del mundo. Entonces, bueno, ya con esto yo cierro, Gabriel. Muchas gracias a ti y a tu audiencia y te dejo para que tú también hagas tu cierre. No, muchas gracias. Bueno, nada más que agregar. Súper interesante todo el tema, Rafa. Agradecidísimos contigo. Y a todos, bueno, saben que seguimos generando contenido. Esperamos verlos en futuros webinars, tanto de este tema económico como de los otros pilares que tenemos en el programa de UNICEF. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.